En realidad los libros guardan magia, los libros pueden transportarnos a través del tiempo, pueden llevarnos a las mentes más lúcidas, pueden enseñarnos grandes secretos, podemos hacer grandes cosas con los libros. Verdaderamente son los libros objetos mágicos. Y los libros nos introducen en la cultura, la manera en que nosotros vemos el mundo, la manera en que leemos la naturaleza, las personas, las situaciones, la manera en que está estructurado nuestro pensamiento en el cerebro, tiene la forma del libro. El libro entonces es algo así como un contenedor de nuestra cultura. Cuando nosotros tomamos un libro, siempre tenemos una manera especial de leerlo desde nuestra cultura. Y esa manera especial de leerlo, corresponde a nuestra manera de ver el mundo y de movernos en nuestra cultura. Entonces, abrimos el libro, pasamos las páginas, así, la vamos pasando de izquierda a derecha y comenzamos la lectura de derecha, en este caso, a izquierda y de arriba a abajo. Y tenemos una manera de leer el texto escrito, una manera de descifrar los códigos, una manera de ver las ilustraciones. Y esa manera justamente corresponde a cómo vemos el mundo desde nuestra cultura. Si nosotros abrimos un libro de otra cultura, por ejemplo, este es un libro japonés. Este libro se presenta de una manera muy distinta a como se presenta un libro occidental, ¿verdad? Porque este libro comenzamos a leerlo casi que al revés. Entonces las páginas las pasamos al revés. Empezamos, como lo diríamos nosotros, de una manera contraria, ¿verdad? Empezamos el libro al revés y lo vamos leyendo de una manera distinta. Miren, ya el texto escrito no aparece aquí arriba, a la derecha, y ya no lo leemos de derecha a izquierda, sino que empezamos a leerlo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿verdad? Y de atrás hacia adelante. Y este es un libro infantil del escritor Satoshi Kitamura, escritor japonés e ilustrador también, y lo vamos leyendo entonces de manera distinta. En un libro nuestro, el dibujo estaría en este lado, la letra en este lado, y estaría de esa manera. Pero aquí estamos ante un libro japonés. Y claro, los orientales, los japoneses, los coreanos, los chinos, ven el mundo diferente a como nosotros lo vemos. Su organización mental, su manera de concebir la cultura, de concebir las personas y el mundo es distinta. Y eso se refleja también en los libros. Y está en los libros. Entonces, darle a un niño un libro es simplemente presentarle nuestra cultura, compartirles cómo pensamos, cómo miramos, cómo analizamos y cómo leemos el mundo. Y eso lo podemos afianzar siempre y cuando le demos muchos más libros a nuestros niños. Esto, por ejemplo, es difícil hacerlo de manera digital. Pero vamos a hablar también de lectura digital en unos momentos. Esto es un poco difícil hacerlo de manera digital, por eso es muy importante acercar a nuestros niños a los libros como objeto, ¿verdad? Que lo puedan palpar, que lo puedan tocar, que lo puedan ojear con H y sin H, es decir, pasar los ojos por el libro y además pasar las hojas de los libros. Eso es un entrenamiento fundamental para que ellos se sumerjan y se integren a nuestra cultura. Este otro libro es un libro de Oriente Medio, ¿verdad? Es otra cultura. Y también lo tendríamos que leer de atrás hacia adelante, diríamos que al revés. Pero, a diferencia de los textos japoneses, lo leeríamos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Totalmente contrario también. Un poco distinto a como lo leemos en Occidente y muy diferente a como se lee en Oriente. Y ellos, los que viven en Oriente Medio, tienen su forma de ver el mundo, de entrar en la cultura. Pero eso lo logran ellos a través de los libros. Quiero decir que el libro es un objeto mágico. Es un objeto que, sin que lo queramos, sin que
ni siquiera lo sepamos, nos sumerge en nuestra cultura y va afianzando nuestro pensamiento. Pero, ¿desde dónde viene todo esto, mis queridas familias? ¿Desde dónde viene todo esto? Vamos a sumergirnos un poco en la historia, en el origen de estos libros mágicos, hasta llegar a las pantallas actuales, hasta llegar a la forma, a los modos en que estamos leyendo en la actualidad. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y les voy a pasar la presentación. Por favor, Lina, me dice si se logra ver la pantalla. Esto que se llama lectura en familia entre páginas y pantallas. Y ya estamos hablando del libro como objeto, como ese objeto que nos acerca a la cultura. Y fíjense ustedes, esta magia comenzó hace 8.000 o 10.000 años atrás. Nos remontamos a la antigua Babilonia, a esa región donde ahora está el actual país de Irak. Allí ocurrió la magia. Allí sucedió este momento mágico que nos tiene leyendo, de las tablillas de barro a las tabletas electrónicas. Un ser humano se ideó esta manera de registrar la información y de registrarla de una manera muy útil para todos nosotros. Un instrumento hecho para la mano, hecho para el ojo y con el cual se puede interactuar a través de la otra mano. Esto realmente fue un elemento revolucionario y todavía la lectura sigue con estos parámetros. Simplemente que hemos cambiado, digamos, de forma, de dispositivo, pero la lectura como tal tiene su inicio y se ha consolidado y ha seguido su evolución desde este momento. Si ustedes se fijan en mi pantalla, porque yo dejé la pantalla abierta, ustedes ven que este libro, por ejemplo, que yo tengo acá, este libro se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Puedo visualizar. Y con la mano que me queda libre, pues puedo pasar las páginas para leerlo. Y si tengo un lápiz o algo, puedo subrayar, tomar alguna notica, escribir algunas cosas si quiero. Y hacer que esta información visual que está delante de los ojos entre en mi estructura cognitiva y entre a conformar la información no visual o lo que se llama también los conocimientos previos, la cultura, y voy ampliando mi conocimiento y mi información. Pero eso sucedió hace 8.000, hace 10.000 años, y no en un libro de papel, no en una pantalla como este celular que tengo acá, que es un objeto también hecho para la mano. Fíjense ustedes, los celulares son objetos hechos para la mano y para el ojo. O para los sentidos, en todo caso, porque podemos escuchar la información. Si es un libro en braille, podemos a través del tacto conocer lo que dice, saber de la lectura, pero los sentidos nos permiten reconocer esa información. Pero en este caso, es un objeto hecho para la mano, el celular. Y ya no tenemos un punzón, sino el dedo. Y con el dedo podemos interactuar con ese objeto, podemos leer y podemos escribir. Estas son las tablillas de barro del siglo VI antes de Cristo, hace unos 8.000, 9.000 o 10.000 años en la antigua Babilonia. Y se escribía a través de pictogramas, ¿verdad? Ahora nosotros con los memes regresamos mucho a los dibujos. Con las nuevas tecnologías regresamos mucho a las ilustraciones. Casi que podríamos decir que retrocedimos en el tiempo y ahora estamos leyendo imágenes como lo leían nuestros antepasados. Pero se complementan con la palabra escrita o con la palabra oral también a través de los podcasts, los audios, etc. Y estaba la escritura cuneiforme, una especie de cuñas de símbolos, de grabados en la tablilla que representaban ciertas formas del sonido, ciertas formas del habla, y eso se descifraba y daba lugar a lo que se conoce como la escritura cuneiforme. Pero luego, en el siglo III antes de Cristo llegaron los papiros. Miren, y con los papiros, los rollos. Y los jeroglíficos
acompañados de los primeros alfabetos, ¿verdad? Estos jeroglíficos luego fueron dando lugar a esa relación de los fonemas, ¿verdad? Unas figuras que empezaban a representar sonidos, palabras, y luego llega el alfabeto formal y eso da lugar a los alfabetos, ¿verdad? Y los papiros, esos rollos de papel. Entonces, los lectores de la época pues tenían que desenrollar y desenrollar y desenrollar, y se parece un poco a lo que pasa ahora en los celulares o en los computadores o en las tablets, que nosotros para acceder a cierta información tenemos que desenrollar, no ya con la madera desenrollando el papiro, sino con el dedo, subiendo así, haciendo este ejercicio que ustedes ven para desenrollar la información y llegar a donde vamos a leer hasta el final. Eso pasa en los celulares, eso pasa en los computadores, en las tabletas. Y les digo esto sencillamente para que ustedes entiendan que estas tecnologías del celular, de la tablet, eso se inventó hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo que ha cambiado un poco es la forma, el modo, los dispositivos. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Luego, en el siglo II a.C. aparecen los códices, ¿verdad? Y aparecen a través de, gracias a esa región de Pérgamo, porque Pérgamo fue una región también muy evolucionada con la lectura. En Pérgamo había una gran biblioteca, como ocurrió con la biblioteca de Babilonia, perdón, con la biblioteca de Alejandría, que fue quemada. Esa biblioteca es muy famosa para todos nosotros y tenemos esa referencia de la gran biblioteca de Alejandría. Pero quiero recordarles que la biblioteca de Pérgamo no era menos importante y tal vez en la historia sea tal vez mucho más importante que la de Alejandría, porque muchos textos llegaron a nosotros a través de la biblioteca de Pérgamo, o gracias a la biblioteca de Pérgamo, porque la biblioteca de Alejandría fue atacada y fue quemada, ¿verdad? El conocimiento se convirtió en algo así como de disputa. Entonces, entre Pérgamo y Alejandría había cierta rivalidad en la época por sus bibliotecas. Y la biblioteca de Alejandría, como tenía un poco el favor también de los egipcios y de la cultura egipcia, pues podían acceder muchísimo más fácil a los papiros. Sin embargo, los egipcios limitaron el comercio del papiro para que el conocimiento no llegara a todas partes y ellos solitos tuvieran la forma de escribir y de avanzar en el conocimiento. Pero en Pérgamo se dieron cuenta que cortando la piel de ciertos animales, secándola y haciéndole cierto tratamiento, podían escribir con tintas y podían escribir por ambos lados, pero no la podían enrollar, no, porque se quebraba el papel, pero sí podían doblarla en ciertas partes y eso fue dando origen a los primeros libros que se llamaron códices y ya podíamos pasar las páginas y eso es un poco más cercano a nuestros libros actuales. Del siglo II, ya de nuestra era, se conoce que en China tenían ya trabajos de escritura con la imprenta. Lo que hizo Gutenberg por allá en el siglo, digamos, 15, 16, hacia 1450, lo que hizo Gutenberg simplemente fue perfeccionar eso que los chinos ya habían inventado y que se llamaba la imprenta. Solo que los chinos inventaron la imprenta fija, no la imprenta móvil como lo hizo Gutenberg. Tal vez ese fue el mayor aporte tecnológico de Gutenberg, que él logró desarrollar la imprenta móvil. Entonces, se podían hacer muchos ejemplares de textos diferentes, gracias a que los tipos móviles se podían ubicar de diferentes maneras. Pero los chinos desarrollaron el papel y desarrollaron la imprenta fija, y con eso lograron hacer incluso novelas. La novela más antigua que se conoce es de origen chino y fue publicada en papel, gracias a esta imprenta fija. Y bueno, hacia el siglo XV ya llega la imprenta móvil, la imprenta de Gutenberg, y podemos tener ya libros. Este libro que ustedes ven ahí, Orbis Sensualium Pictus, de Joan Amos Comenius, es tal vez el primer libro pedagógico que fue impreso
en la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Porque lo que hizo aquí este pedagogo Comenius fue hacer un libro sobre el mundo, sobre la Tierra y el universo, pero a través de textos e ilustraciones. Y se convirtió en un libro pedagógico de muchísima importancia para los maestros de la época. Más adelante llegaron ya las historias para niños y aquí tenemos una imagen de cuentos para niños al amor del hogar de los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob Grimm, una publicación de 1819, estamos hablando ya de hace 200 años. Miren todo lo que hemos recorrido en este momento. Empezamos hablando hace más o menos 8.000 años y ya estamos hablando de hace 200 años. Nos vamos acercando mucho más a esos modos, a esas maneras de leer. Ya para el siglo XIX, digamos que existía la literatura infantil. La literatura infantil lleva escasos 200 años de existencia y uno de los precursores de la literatura infantil fueron, por supuesto, los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob Grimm, que ellos estaban en otro asunto muy distinto a escribir cuentos, ¿verdad? Ellos estaban haciendo un trabajo científico. Ellos inventaron la lingüística, el estudio del lenguaje. Eso lo inventaron los hermanos Grimm. Además fueron bibliotecarios, amaban los libros, las historias, pero estaban haciendo un trabajo científico muy importante porque para la época había una hipótesis en la que se creía que si se llegaba al origen del lenguaje, se podía descubrir el origen del ser humano. Estaban en esa búsqueda cuando llegó Darwin con el tema de la evolución de las especies y se tiró en todo. Entonces la ciencia empieza a hacer una búsqueda del origen por otro lado y entonces los hermanos Grimm, con toda esta información que tienen de haber recopilado historias orales, de trabajar y esculcar en el lenguaje, pues se fueron por otra línea, crearon la lingüística, que en ese momento se llamó la germánica, pero es el estudio del lenguaje, y con todos esos cuentos simplemente pues los adaptaron, los adecuaron un poco y contribuyeron a que los niños en las escuelas nacientes de la época, me refiero al tema de la educación pública ya para el siglo XVIII y XIX, esos libros llegaran entonces a las manos de los niños, a las escuelas, a las casas, y comienza ya a constituirse lo que se conoce como literatura infantil. Fíjese que esto no se llamaba cuentos para niños. El primer título era Cuentos de niños al amor del hogar. Amor como sinónimo de calor, ¿verdad? Amor o sinónimo de fuego. Y hogar como sinónimo de calor. Cuentos de niños al calor del fuego. Esa idea de reunirnos alrededor de la hoguera y contar o leer historias. Ya en el siglo XX, mire, dimos el salto al siglo XX, aparece ya un proyecto digital muy importante. Aparece lo que se conoce como el proyecto Gutenberg. Este proyecto Gutenberg comenzó por allá en la década de los 70, pero tuvo su mayor apogeo hacia los 80 y los 90. Y el proyecto Gutenberg lo que quiso hacer fue desarrollar una gran biblioteca digital, es decir, todos los libros impresos, pasarlos también a formato digital para que las personas tuvieran una facilidad de acceder a ese material escrito. En la actualidad, nosotros encontramos cerca de 60.000 títulos en la biblioteca Gutenberg. Ahí está el sitio web, si yo le doy clic acá, pues eso nos va a llevar inmediatamente a la biblioteca Gutenberg, pero no lo voy a hacer porque de pronto nos salimos mucho de la pantalla. www.gutenberg.org, y ahí ustedes van a encontrar una gran biblioteca digital abierta al público, no se necesita suscripción. Ahí ustedes pueden encontrar libros en muchos idiomas, de diferentes temáticas, todos de acceso libre, porque el proyecto Gutenberg, que todavía existe, pero como les digo, fue muy fuerte en los 70, los 80 y los 90, lo que quiso fue democratizar el libro a través del formato digital. Entonces le pedían a las editoriales o a los autores que se dieran sus derechos de publicación para alojar los libros ahí. Es un poco como lo que está pasando ahora con las vacunas, que
muchas naciones, muchas autoridades mundiales le piden a las farmacéuticas que liberen las patentes, ¿verdad? Para que se democratice mucho más el tema de la vacuna, pero las farmacéuticas no ceden. Eso más o menos fue lo que hizo el proyecto Gutenberg cuando empieza todo este tema de lo digital en la década de los 70. Quieren que todas las editoriales y los autores donen sus textos para subirlos a una gran biblioteca digital y que el conocimiento se multiplique, ¿verdad? Se democratice totalmente. Muchos autores y editoriales se dieron, pero no todos lo hacen, porque claro, hay un asunto económico de por medio, ustedes entienden. Entonces, ahí sigue en marcha el proyecto Gutenberg. Pero llegamos al siglo XXI, llegamos ya a nuestra época donde ya interactuamos con las pantallas y aparecen los libros electrónicos. Una cosita técnica, bueno, esto no tiene mucha importancia digamos, como para la vida común, pero es distinto un libro digital a un libro electrónico, es diferente. De pronto para quienes estamos metidos más en el tema de los libros y las publicaciones y la lectura y todo eso, pues entendemos la diferencia. Pero el libro digital no tiene la interacción que tiene el libro electrónico. En el libro digital hacemos como con los papiros. Recuerden los papiros que tenemos que subir, entonces nosotros tenemos que subir información, a ver dónde es que está, y el libro lo vamos pasando así. De arriba hacia abajo y vamos pasando y vamos desenrollando. Esa es la palabra, vamos desenrollando. El libro electrónico ya nos permite interactuar, ¿verdad? Ya podemos pasar las páginas de un lado a otro con el dedo, ya podemos aumentar el tamaño de la letra, podemos cambiarla, podemos ponerlo en audiolibro, podemos escuchar el texto si nos cansamos de leer o no queremos hacerlo, podemos subrayar, podemos buscar información. Es decir, el libro electrónico, que es el libro del siglo XXI, es el libro actual, en ese libro ya podemos interactuar. Y esa es la diferencia con el libro digital de finales del siglo XX, ¿verdad? Pero vamos entrando ya en este espacio de leer y escribir desde lo digital y también desde lo análogo, desde lo impreso. Dos procesos necesarios de acompañar en el entorno digital. Los libros, como les mostraba al inicio, los libros en papel, en formato físico, pues nos introducen en la cultura, están hechos de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo, entonces nuestros niños pueden interactuar mucho más fácil con el libro como objeto. Pero con la pantalla es un asunto más nuevo, es un asunto más reciente y sí requiere un acompañamiento. Por eso, esto de leer y escribir en digital son dos procesos necesarios de acompañar en el entorno digital. Pero claro, es muy necesario este tema digital. Es que ya llevamos más de un año de educación virtual. Yo soy papá también del colegio, tengo dos hijas en el colegio, una está en octavo y se defiende mucho más fácil con este tema de la virtualidad. A veces le gusta, a veces le aburre. Bueno, y tengo una niña pequeña que está en jardín. Y ella sí que requiere mucho más acompañamiento, sin embargo, cada vez se afianza muchísimo más. ¿Y qué sería de la educación sin estas herramientas digitales en medio de esta pandemia, verdad? ¿Cómo podríamos haber seguido aportando? Porque nosotros nos podemos encerrar en nuestras casas, trabajar desde nuestras bibliotecas, desde nuestras habitaciones, pero las mentes no se cierran, las mentes de nuestros niños, de nuestras niñas, no paran, las mentes no cierran, las mentes siguen ahí, nuestros niños y niñas siguen pensando y tenemos que alimentar ese pensamiento a través de la educación, por supuesto. Entonces, en una sociedad que tiende cada vez más a lo digital, porque eso es lo que está pasando, cada vez tendemos más hacia lo digital. Entonces, el uso de la lectura y la escritura a través de dispositivos electrónicos está altamente relacionado con el desarrollo social, cultural y económico. Fíjense ustedes. Así que, de alguna manera, nuestros niños, que algunos los llaman nativos digitales porque nacen en este contexto de la digitalización, pues ellos tienen que aprender a interactuar muy bien con estos elementos, así como nosotros lo hicimos con los libros, ¿verdad? Así como nosotros supimos interactuar e interactuamos con los libros, ellos, nuestros niños, por supuesto deben interactuar muy bien con el libro porque es un objeto de nuestra cultura, como lo expliqué al inicio, pero deben también aprender a interactuar
con lo digital, con la lectura y la escritura digital, porque eso hace parte ya de nuestro desarrollo social, está en nuestra cultura y también en nuestra economía. Así que mientras más se afiancen, mucho, mucho mejor. Pero veámoslo de la siguiente manera, miren, los niños de mi generación, miren, yo estoy hablando de la década de los 70 y los 80, los niños de mi generación tuvimos el primer contacto con las pantallas, y al hablar de pantallas me refiero a la televisión, que era la única pantalla que teníamos en la casa, a los 6 años. Esa era la edad promedio en que nosotros de nuestra generación nos acercábamos a las pantallas a través de la televisión a los 6 años y pasábamos un promedio de 30 minutos frente al televisor. Porque claro, ahora es muy fácil encontrar televisores en varias habitaciones, múltiples canales, etcétera. Pero antes era, recuerden ustedes, eran 2 canales de televisión solamente y una familia muy grande y un solo televisor. Entonces todos nos teníamos que turnar un poco para ver el programa favorito. Así que a cada uno le tocaba un pedacito ahí de 30 minutos para ver su programa favorito y luego ocupar el tiempo en otras cosas. Pero los niños de la actual generación, llamados nativos digitales, tienen su primer contacto con las pantallas. No es solo la de la televisión, son las pantallas, smartphone, smart TV, tablet, PC, etcétera, a los 6 meses. Miren, pasamos de tener contacto con las pantallas a los 6 años a tenerlo ya a los 6 meses. Y nuestros niños pasan en promedio 2 horas diarias frente a las pantallas. Nosotros pasábamos un promedio de 30 minutos, ahora son 2 horas diarias. Les dejo este datico porque miren, frente a ese fenómeno, hay quienes opinan que ante este último fenómeno que les acabo de describir, los niños expuestos a las pantallas pierden posibilidades de aprendizaje, restando oportunidades de socialización, de concentración y de interacción. Es decir, hay quienes piensan eso, ¿verdad? Hay quienes dicen que las pantallas no son tan favorables para el aprendizaje, que los niños que están mucho tiempo junto a la pantalla pierden esas posibilidades de socialización, de interacción, pierden concentración porque van pasando de un tema a otro muy rápido, de interactuar con el otro. Sin embargo, de otro lado, hay quienes piensan que la interacción temprana con las pantallas genera beneficios cognitivos en los niños y los prepara para un mundo en el cual imperan las nuevas tecnologías. Hay quienes están en contra, hay quienes están en favor, hay quienes dicen que no son tan buenas para el aprendizaje, otros opinan que sí, que eso los va preparando, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ah? A través del chat. Atención, Lina, para que me ayudes. A través del chat, ustedes pueden dar su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esto? Las pantallas, la lectura digital, ¿están a favor o están en contra? ¿O están en un término medio? ¿Ah? Y de pronto, si alguien se anima a levantar la mano y a opinar, nos puede dar su punto de vista. Lina, ¿alguien levanta la mano? ¿O ya hay algo escrito por ahí en el chat? Cuéntanos. En el Término chat nos medio. dicen, exactamente, en el chat dicen por acá, el señor Oscar Pérez debe ser término Muy medio. bien. Por acá también nos dijeron con el micrófono abierto término medio. No, aún no hay manitos levantadas. Bueno, si alguien quiere opinar, si alguien quiere dar su posición frente a esto, Ailina, yo está... no encuentro por dónde alzar la mano, qué vergüenza. Bueno, pero Tranquila, no se ya preocupe. abriste el micrófono, cuéntanos. Sí, qué vergüenza con ustedes, pero me quedé buscando. Muy bien, cuéntanos. Sí, también pienso que es un término medio, o sea, estos chicos ahora son súper ágiles con estos equipos. Yo te aseguro que mi hijo de 4 años me encuentra la mano. O sea, ellos son súper ágiles. Sí, es Pero he cierto. visto, sobre todo en mis hijos, una experiencia personal, que cuando ellos tienen mucho acceso o por mucho tiempo a equipos tecnológicos, tablet, celular, tienen una menos capacidad de frustración. O sea, tú le dices que no más y se les vuelve un mundo. Y los días que tú les restas tiempo de pantallas son mucho más, o sea, se frustran más fácil, todo les da rabia. O sea, yo veo que estos chicos cuando tienen más pantallas, menos capacidad.
de frustración presentan? Es por el fenómeno adictivo, de adicción que experimentan con estos dispositivos electrónicos. Hay un tema de adicción y les genera a ellos ansiedad. Y cuando no lo tienen, pues les genera frustración. Pero no te engañes, que también la lectura lo generaba, los libros lo generaban en su época. Ahora nosotros lo vemos es en las tabletas, en los computadores y celulares, pero los libros lo hacían. Si ustedes de pronto tienen la oportunidad de ir al municipio de Santo Domingo, Antioquia, no dejen de visitar la Casa Museo de Tomás Carrasquilla. Allí en la Casa Museo de Tomás Carrasquilla hay un informe de notas de Tomás Carrasquilla. Les estoy hablando de hace más o menos 150 años que vivió Tomás Carrasquilla en el siglo XIX. Y hay un informe de notas, hay un boletín de notas donde su maestra dice que a este niño la lectura de libros lo está perjudicando gravemente en sus estudios, porque está adicto a los libros y a leer, y hay que quitarle eso. ¿Cómo te parece? La lectura generaba eso, y si nosotros leemos, por ejemplo, a Marcel Proust en sus memorias, encontramos esa adicción de Marcel Proust hacia los libros, por ejemplo, y eso sucedió cuando la lectura empezó a democratizarse y se convirtió en un elemento adictivo. Tan adictivo, por ejemplo, que unos editores, pero aquí me podría quedar hablando muchísimo, volteo aquí simplemente para mostrarles que unos editores ingleses crearon lo que se llama el Pocket Book, el libro de bolsillo, y lo llamaron Penny Book, parecido a los Penny Pack. El Penny Pack era los paquetes de cigarrillos, de 12 cigarrillos, que la gente del común, los obreros, los trabajadores, todos guardaban aquí en el bolsillito que crearon para los cigarrillos. Ellos se crearon los libros de bolsillo, los Pocket Books, y los llamaron los Penny Books, y tenían el mismo precio, un penny. Un penny valía esto como una manera, entonces todos podían tener ahí su librito en el bolsillo. Una nota de cómo los libros eran populares. Y ahora estamos frente a este fenómeno. Pero tenemos que aprender a manejarlo. Y digamos que no lo debemos satanizar, sino que lo tenemos que aprender a manejar. Por eso, escuchemos un poco qué opinan los expertos frente a Juan eso. Pablo, Sí, perdón la interrupción. Por acá en el chat también tenemos otras opiniones claro. que se vinieron sumando pues mientras respondía la pregunta de doña Paula. Dicen que todo en exceso es malo, no se puede perder la socialización que disminuyen las pantallas. Claro. Creo que en los primeros años de vida no se debe pasar mucho tiempo frente a pantallas y los cuentos deben amarse primero en papel. Sí, sí. Por acá el señor Oscar Pérez también nos dice, pero tampoco la oportunidad de entrar en la era digital. La familia Castaño nos dice, buenas noches, estoy de acuerdo con el uso de las pantallas en niños pequeños, siempre y cuando sea controlado el contenido que se ve. Debe ser por acá nos dice la señora Irene, debe ser un tema controlado. Por acá también nos dicen, depende del manejo que le demos nosotros como papás. Claro. Y por acá nos dice, ¿dónde queda el museo? El Museo Santo Domingo. El museo, municipio de Santo Domingo. Eso se puede ir uno por el oriente o también se puede ir uno como por el norte, girando por Barbosa, al municipio de Santo Domingo. Y ahí está la Casa Museo de Tomás Carrasquilla. Ahí está Tomás Carrasquilla, pues un gran escritor. Claro, por supuesto. Por eso empezaba yo haciendo, digamos, ese tributo a los libros y cómo los libros nos introducen en la cultura. Y a nuestros niños hay que darle los libros en el objeto físico para que puedan estar inmersos en esta cultura nuestra y puedan afianzar esa manera de ver el mundo. Pero con lo que ustedes estaban opinando, que está muy interesante, vamos a ver estas orientaciones de los expertos, que va en el sentido que ustedes vienen opinando frente a la lectura digital. Porque con los libros nos entendemos mucho más fácil, es decir, con los libros en papel, en físico, digamos porque hemos pasado nosotros por ahí, pero con todo esto de la lectura digital, ¿cómo hacer? ¿Cómo acompañar? Vamos a ver entonces qué opinan los expertos. Miren, la Asociación Americana y la Sociedad Española de Pediatría coinciden en lo siguiente. Los niños menores de 2 años
no deberían estar expuestos a ningún tipo de pantalla. Entonces, atención con esto, papás, mamás, tratar de que los niños no tengan contacto o estén muy expuestos a las pantallas, especialmente los celulares, las tablets, los computadores, mucho menos soltarles a ellos estos aparaticos hasta los 2 años, ¿verdad? Los niños menores de 2 años, tratar de que no estén expuestos a las pantallas. Ahorita les vamos a explicar un poco por qué en un momento. Los niños entre 2 y 5 años no deberían estar expuestos a pantallas por más de 2 horas diarias. Miren, nuestros niños están principalmente en este rango de edad, entre los 2 y los 5 años. Y no deberían estar expuestos a pantallas por más de 2 horas diarias. Ese sería, digamos, como el tiempo determinado. Claro, la pregunta ahora viene, bueno, nuestros niños están en unas jornadas escolares desde las 8 de la mañana, un poco antes, hasta la 1 de la tarde, la mayoría de las veces, y están muy expuestos a pantallas. Incluso mi niña, sucede que cuando la profe los manda al receso, al descanso, sigue con la pantalla, simplemente se cambia a un canal de YouTube, pero sigue ahí muchas veces viendo esas cositas. Hay que tratar de motivarlos a que hagan otras cosas, ¿verdad? Porque lo que sigue es importante acá, siempre y cuando usen los dispositivos electrónicos bajo la supervisión de un acompañante responsable e interactúen con contenidos seguros y de calidad. Porque esto todavía no se controla del todo. Ellos pueden entrar a sitios no muy seguros, entonces es muy importante que estén bajo la supervisión de algún adulto responsable. Ahí nos toca hacer el sacrificio a nosotros de estarlos acompañando en esos espacios, en clase, de pronto estar un poco más seguros, aunque debemos estar ahí también, y interactuar con ellos y aprender de manera colaborativa con ellos. Miren, la anterior regulación lo sustentan debido a, fíjense en esto, que es porque los niños tan pequeñitos no deben estar expuestos a pantallas, que los más grandecitos deben estar expuestos solo más o menos 2 horas diarias. Miren, los niños aprenden de las interacciones humanas y de las experiencias sensoriales reales, no de las pantallas. Sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños, niños menores de 2 años. Los niños aprenden de esas interacciones humanas reales y de las experiencias sensoriales reales. Y eso no está en las pantallas. Los niños también necesitan interactuar para establecer un vínculo de apego con su principal cuidador. Y el tiempo de pantalla resta a esas oportunidades. Y es lo que pasa con los niños menores de 2 años. Ellos necesitan establecer ese vínculo con la madre, con el padre, con la persona que los cuida, con sus personas cercanas, abuelos, tíos, tías, hermanos, hermanas, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que ese vínculo se pueda dar de manera presencial, natural, y no sea en una pantalla o con una pantalla. Los niños de menos de 5 años difícilmente pueden transferir una experiencia de 2 dimensiones a un plano en 3 dimensiones, lo que implica un déficit en el aprendizaje mediado por la tecnología. Por eso es muy importante el acompañamiento durante las clases con nuestros niños, porque la profesora está explicando algo desde lo digital, es decir, en 2 dimensiones, y los niños tienen que tener la capacidad de transferir ese aprendizaje a las 3 dimensiones. Entonces, si la profe les pone un videíto sobre cómo deben cortar, cómo deben dibujar, cómo deben hacer esto, eso está en 2 dimensiones y ellos lo están haciendo en 3 dimensiones. Eso es difícil. Por eso es importante el acompañamiento ahí y estarle haciendo también indicación al niño de cómo hacerlo, de cómo interactuar con esos objetos, con esos materiales. Muchas veces he visto que las profesoras y los profesores lo hacen muy bien porque les piden a ellos ciertos materiales, ciertos objetos, plastilina, harina, colores, papel, objetos, y ellos van haciendo allá en la pantalla los profesores y los niños lo van haciendo aquí en la realidad. Entonces, de esa manera están viviendo esa experiencia en 3 dimensiones y el aprendizaje puede ser mucho más significativo. Eso de los tutoriales a veces no funcionan muy bien para los niños menores de 5 años.
Veamos ahora algunas recomendaciones de la Sociedad Canadiense de Pediatría de 2019. Nos dice que debemos evitar la exposición a las pantallas al menos 1 hora antes de ir a la cama. Ahora que estamos tan sumergidos en la virtualidad, es importante que nuestros niños se desconecten un tiempo prudente antes de irse a acostar, por lo menos 1 hora antes, por lo menos, pero ojalá fuera un poco más. Evitar el contacto con las pantallas durante las comidas y durante el tiempo de recreo. Lo que les decía hace un rato, a veces mi niña termina de la clase y simplemente cierra el Teams y se conecta con YouTube. Más bien tengamos propuestas para que ellos hagan otra cosa, ¿verdad? Para que corran, para que jueguen, para que se muevan un poquitico, y en las comidas tratar de que sea el momento de comer, de estar todos comiendo juntos, apaguemos televisores, apaguemos computadores, todo eso, y disfrutemos de la comida y conversemos un poco sobre eso. Son momentos muy importantes para que no estemos conectados con ellos. Controlar el contenido y estar, en la medida de lo posible, con el niño mientras está expuesto a las pantallas. El acompañamiento tan importante que decíamos ahora. Dar prioridad a contenidos educativos y adaptados a la edad de cada niño. Se puede programar un poco el contenido de la tablet, del computador, para que nuestros niños encuentren siempre pues, algún contenido apropiado para su edad y que tenga algunos elementos pues, educativos. Es muy importante ayudar a los niños a reconocer y a cuestionar los mensajes publicitarios que pasan muchísimo en la virtualidad, los estereotipos y otros contenidos problemáticos. Hay que aprender a leer esa información que llega a través de las pantallas de una manera muy crítica. Y si podemos conversar un poquitico con ellos sobre eso, sobre esos estereotipos que nos quieren imponer desde las pantallas, esos contenidos problemáticos o esos mensajes publicitarios que quieren simplemente encontrar o formar consumidores, si podemos hablar con ellos de eso y darles como una opinión para que ellos vayan formando su criterio y sean lectores críticos frente a eso, estaría muy bien. Apagar las pantallas mientras no se usan y evitar dejar puesta siempre la televisión. Muchas veces uno se encuentra ya la pantalla por ahí hablando solita, enseñarles también a eso por un tema pues de ecología y de cuidado del medio ambiente. Y favorecer, sobre todo mis queridas familias, favorecer los espacios de lectura en familia. Propiciar esos espacios de lectura en familia. Bien puede ser a través de pantallas, pero ojalá en formatos físicos. Las ventajas que tienen los libros físicos en el que podemos interactuar con ellos, pasar las páginas, olerlas, ver las ilustraciones, devolvernos, no estar atentos a cargas de batería o expuestos a esa luminosidad de las pantallas, es algo muy agradable y mucho más ventajoso. Y sobre todo porque la lectura en familia favorece el desarrollo emocional, el desarrollo lingüístico, cognitivo y afectivo de los niños. ¿Cómo así que el desarrollo emocional? Porque las historias siempre nos hablan de sentimientos, de emociones que viven los personajes y sobre cómo las resuelven. Esto es muy importante. En las historias, especialmente en la literatura, en los cuentos, los personajes siempre se ven con sus sentimientos encontrados, con sus emociones encontradas, con conflictos emocionales que deben resolver de la mejor manera y lo hacen de la mejor manera en los libros. Así que eso se convierte en un modelo para los niños sobre cómo resolver sus problemas emocionales y cómo afrontarlos en general. El desarrollo lingüístico, como la lectura está hecha a través de palabras, a través del lenguaje, pues esto redunda en que nuestros niños vayan adquiriendo un mayor lenguaje, vayan ampliando su vocabulario, vayan encontrando las palabras para nombrar ciertas situaciones, para poder hacerse entender, para poder vestir el pensamiento con lenguaje, con palabras. Eso lo ayuda muchísimo la lectura, porque ayuda al desarrollo lingüístico,
a adquirir, a ampliar el vocabulario, ampliar el lenguaje. Si nosotros logramos ampliar el lenguaje, nuestros niños van a tener un pensamiento mucho más avanzado, mucho mejor. Y por supuesto, el desarrollo cognitivo, porque siempre la lectura nos está llevando a conocer algo del mundo, a conocer algo del otro y a conocernos a nosotros mismos. Entonces estamos desarrollando también nuestro pensamiento, el desarrollo cognitivo, ampliando nuestra información mental y por supuesto el desarrollo afectivo de los niños. Miren en esa imagen, por ejemplo, a ese papá y a esa mamá que leen con los niños. Cuando nosotros nos podemos sentar cómodamente a leer con nuestros niños, estamos regalándole afecto. Les estamos contando una historia, por supuesto, pero es como si les dijéramos que los queremos muchísimo, porque les estamos regalando un tiempo valioso. Ahí se está estableciendo un puente comunicativo entre papá o mamá y nuestros niños. Es una de las grandes ventajas de la lectura. ¿Y cómo hacerlo? Simplemente tomando un libro e invitando a nuestros niños a leer. Eso es una invitación a la que ellos no se niegan. Ahí no hay artilugios mágicos. Simplemente tome un libro, invite a su niño o a su niña a leer y disfruten ambos de la lectura. Es sencillo, no hay nada más que hacer. Leer también con nuestros niños contribuye al establecimiento de hábitos y de comportamientos lectores, así como al buen aprovechamiento del tiempo. Esto es muy importante porque el hábito de la lectura no es fácil de lograr, no es fácil de ninguna manera, pero cuando adquirimos el hábito de la lectura, como lo dice el premio Nobel Somerset Maugham, nos construimos un refugio contra todas las adversidades del mundo. Lograr el hábito a la lectura, eso es un logro para toda la vida. Y como lo dice Somerset Maugham, es construirse un refugio contra las adversidades del mundo. Y también ir construyendo un comportamiento lector, que es distinto al hábito. Nosotros establecemos hábitos con nuestros niños, como cepillarse los dientes, comer a determinadas horas, dormir, etc. Asimismo, podemos establecer hábitos de lectura. Eso es muy importante a la hora de ir a dormir, o en la tarde, o en determinados momentos del día. Hay que ir estableciendo ese hábito. Tenemos que ser constantes. No se puede leer un día sí, un día no, a los 8 días, no. Hagámoslo. Ustedes bien saben cómo se establece un hábito, ¿verdad? Hay que tener continuidad. Tenemos que hacerlo para que el hábito se establezca y luego llegue el comportamiento lector. Con el comportamiento lector, ¿a qué me refiero? A que nosotros ya tenemos conciencia del acto de leer, entonces sabemos qué podemos escoger para leer, qué libros nos gustan, qué libros no nos gustan, dónde podemos encontrar los libros, visitar bibliotecas, visitar librerías, hablar de libros, hablar de historias. Todo eso ya tiene que ver con el comportamiento lector. Y invertir tiempo en leer, en andar entre libros, es un ejemplo de cómo podemos aprovechar muy bien el tiempo. Y nuestros niños tienen que aprender a eso. Tenemos que enseñarles a que el tiempo deben aprovecharlo en cosas muy constructivas. Y leer es una forma de esas. Bueno, mis queridos amigos, hay muchísimo más información. Quería compartirles esta página del Ministerio de Cultura que se llama Maguaret. Ahí está. Pero quiero decirles a ustedes que hay un formulario ahí en el chat. Lina puso un formulario. Lina, ¿lo pusiste en el chat? Ya lo voy a poner, ya lo voy a compartir. Esa es la asistencia. Perfecto. Hay una asistencia que ustedes van a registrar y yo les voy a mandar esta presentación. Se la voy a enviar a Lina para que Lina se la envíe a todos ustedes. Así que ustedes pueden tener esas memorias de lo que yo acabo de compartir si registran la asistencia que les va a mandar Lina. Les quería contar entonces, mientras Lina pone ahí la asistencia, si ustedes la llenan, esta página, este sitio web del Ministerio de Cultura es buenísimo. Se llama maguare.gov.co. Ustedes ahí encuentran libros interactivos, digitales, encuentran canciones, encuentran videos, encuentran actividades que ustedes pueden desarrollar con sus niños de manera digital, muchas actividades interactivas y muy bien seleccionadas para la primera infancia. Esto es un sitio de lo mejor que hay en la red para hacer con nuestros niños y se llama maguaret.gov.co. Yo le voy a dar clic aquí a ver si nos lleva a la página. Ahí está
entrando al sitio. Lina, ¿se logra ver la página de Maguaré? Sí, señor. Muy bien, ahí está Maguaré. Entonces miren este menú tan atractivo. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Escuchar? ¿Quieren ver? ¿Quieren leer? ¿Quieren cantar? ¿O quieren bailar? ¿O jugar? ¿O crear? Si ustedes entran en alguna de estas posibilidades para los niños, ustedes van a entrar en un mundo mágico de cosas. Escuchar, ver, leer, cantar. Digamos que como estamos hablando de lectura, pues quiero leer. Entonces yo le doy clic en leer y ya entro en la gran biblioteca de Maguaret, ¿verdad? Todos estos libros escritos para nuestros niños. Uy, por ejemplo mira, Descubre, Imagina y Crea con Molas. Este es un libro de molas para los niños. Mírenlo acá. Descubre, Imagina y Crea con Molas. Y ahí está el libro y yo lo puedo leer de manera digital, ¿verdad? Y puedo bajarlo. Más adelante yo lo puedo descargar. Mira, descargar para colorear. Yo lo puedo descargar, le doy aquí, descargar, y ya lo puedo guardar en mi biblioteca. Digamos que lo voy a grabar aquí en el escritorio, lo guardo y luego lo puedo imprimir. Y tengo mi libro sobre molas, ¿verdad? A muchos de ustedes que les gusta, por ejemplo, ilustrar todas estas cositas, lo de las molas es completamente divertido. Mire, hacer unas molas divertidas con los niños. El pueblo Tule o Cuna vive en Colombia y Panamá y nos comienzan a contar todo eso del pueblo Tule y del pueblo Cuna y podemos hacer estas molas encantadoras con los niños. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de las cosas que podemos hacer con Maguaré. Pero volvamos a la presentación, ¿verdad? Donde íbamos. Aquí volvemos a la presentación, ¿verdad? Aquí vemos esta página Maguaret, les queda a ustedes para que la exploren. Y quería contarles también que hay algunas bibliotecas digitales muy interesantes de compra como las de Amazon, pero hay otras que están en bibliotecas. Por ejemplo, esta que ustedes ven acá, Makemake, es una biblioteca, una colección de libros, una biblioteca digital para niños, libros interactivos buenísimos. Está a disposición de ustedes en la página, por ejemplo, de Colombia Aprende. Ahí está a disposición y está también a disposición en varias bibliotecas públicas de la ciudad. Yo sé que la biblioteca de Confama, la biblioteca de Confenalco, la biblioteca pública Piloto, tienen esta plataforma de Makemake. Ustedes solo tienen que suscribirse. Lo pueden hacer de manera digital y acceder a Makemake, una biblioteca digital interactiva para los niños, para la primera infancia. También está Odilo, que es una plataforma digital. Por ejemplo, la biblioteca digital de Colombia Aprende es toda de Odilo, es una gran biblioteca digital con alrededor de 5.000 títulos, especialmente para escolares. Y tenemos las plataformas de Overdrive, ¿verdad? Que se encuentran también en muchas bibliotecas públicas. En las plataformas de Overdrive nos ofrecen Libby, que es para bibliotecas públicas. Podemos acceder a Libby, por ejemplo, a través de la red de bibliotecas de Confama o de Confenalco o de la biblioteca EPM, de la biblioteca pública Piloto, del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Ellos tienen esta plataforma de Overdrive que se llama Libby. Y la plataforma Sora, que es para colegios. La biblioteca del colegio tiene esta plataforma, Sora, y ahí encontramos libros digitales, audiolibros para todas las edades y muchos para nuestros niños. Así que los invito a ustedes a que exploren también esta plataforma Sora. Paula constantemente desde la biblioteca les está enviando información para que ustedes se afilien, se suscriban a Sora y puedan tener muy buenos libros digitales. Y por supuesto, visitar las bibliotecas. La biblioteca del colegio es una biblioteca muy buena, espero que pronto se pueda abrir nuevamente para el público, para los estudiantes y los padres de familia. La biblioteca infantil es un tesoro, tiene bibliotecas, tiene colecciones buenísimas. La de mayores también es una gran biblioteca, es sin dudas la mejor biblioteca escolar de la ciudad y tal vez la mejor biblioteca escolar del país. Estas dos bibliotecas, la infantil y la de mayores, así que es un orgullo. Bueno, yo les doy las gracias por este espacio. Voy a dejar de compartir y voy a estar atento a sus preguntas.
Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano, abrir el micrófono, en el chat. A ver, ¿qué encontramos por ahí? Lina, cuéntame. Yo tengo, pues Paula, sí, dime. primero felicitarlo, maravilloso, me tuvo aquí pegada, súper encantada con la charla. Qué bueno. Un tema maravilloso y la forma en que la manejó me pareció espectacular. Ahora, dudas. Siempre me ha interesado como conocer qué libros les puedo manejar por edades. O sea, yo tengo uno casi de 5 y otro que va para los 10. ¿Dónde puedo encontrar unas buenas listas? Pues porque uno les va pasando los que uno se había leído de chiquito, pero ya ellos van acabando con eso y se va quedando uno como sin ideas. Y sobre todo con el tema de los 10 años, veo muchos libros que uno, pues la verdad, da susto soltarlos sin uno haber manejado pues como el tema o saber realmente qué trae. Sí, mira, yo creo que no nos debemos andar con prejuicios con la literatura. Los niños entienden muy bien, sobre todo a partir más o menos de los 3, 4 años, los niños logran diferenciar la realidad de la fantasía. Paula, ¿tu niña o niño pequeño qué edad tiene? Bien, va a cumplir 5 ahorita en julio. 5. ¿Cómo se llama? Julián. Julián. Te pregunto, ¿Julián diferencia entre la realidad y la fantasía? Sí, ya más o menos, sí, ya sí. Lo diferencia muy bien, ¿cierto? Los niños no son tontos, los niños saben que un libro es fantasía, es ficción. Los niños saben que un libro es ficción. Así que si hay ciertos contenidos que para el papá o la mamá pueden parecer perturbadores, el niño entiende que eso está en un mundo de ficción, que es una realidad diferente a la realidad que vive y que ese universo o esa historia que sucede pasa en el universo del libro y que él puede tomar de ahí lo que le interese y lo que no lo deja en el libro. Así que no nos andemos con prejuicios frente a si este tema o no. Los niños diferencian muy bien, primero, ese elemento de la realidad y la fantasía. Y ellos saben cuando están frente a una obra de ficción como un libro o como una película, a cuando están en la realidad. Y de manera inconsciente, logran establecer esa diferencia. Ahora bien, lo de escoger los libros, eso es una cosa muy bella, Paula. Yo te invito a que te sumerjas en las bibliotecas, a que visites con tus niños las librerías. Y si a ti te gusta el libro, si a ti te gusta, ese libro le va a gustar a tu hijo. A Julián se llama, ¿verdad? Sí, así es. Si a ti te gusta, a Julián le va a gustar. Si a ti ese libro no te gusta, a Julián tampoco le va a gustar. Porque a veces uno cree que como adulto uno dice, ay, este libro con estos dibujitos, esta historia como tan simplona, a mí no me gusta, pero al niño le va a gustar seguramente. Tampoco le va a gustar. No. Si a ti te gusta la historia y sientes que esa historia le va a parecer interesante, divertida, que lo va a disfrutar, dale, hazlo, use la intuición en ese sentido. Pero es muy importante sumergirse en las bibliotecas. Es muy importante lo de las bibliotecas porque en las bibliotecas trabajan unas personas que son los bibliotecólogos y ellos hay un proceso de la bibliotecología muy importante que se llama la selección. Los bibliotecólogos siempre seleccionan los libros para sus niños, para sus lectores. Así que, con seguridad, si vas a una biblioteca pública y te metes en la sala infantil, o si vas a la biblioteca del colegio y entras a la sala infantil, los libros que vas a encontrar ahí son libros muy buenos, muy apropiados para los niños. Claro, ya hay que buscar historias un poco no tan largas, con dibujos, con temas que de pronto le atraigan a nuestros niños. Son elementos ya que podemos tener en cuenta. Muy bien, tenemos por allá una mano levantadita. Aula, ¿qué nos quieres contar? Aula, ¿cómo te llamas? Hola Juan Pablo, Claudia Pepe. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, qué bueno que nos estás acompañando en esta charla. Claro que sí, muchas gracias, súper chévere el espacio. Por ahí te puse una recomendación que dicha hacer como una segunda parte con un taller práctico para los papás.
Perfecto, lo de hacemos. cómo leer con los niños, de qué hacer con los niños. Me parecía que puede complementar mucho esta primera parte sobre lo que es la importancia de esa relación con los niños desde la lectura y cómo ir formando en ese hábito que, como tú lo decías, no es fácil, pero que si se hace con constancia se logra. Y Muy bien. aprovechar, como tú dices, las bibliotecas de la ciudad. Ahora con esto de la pandemia de pronto se han perdido muchos espacios, pero se han abierto otros como los que tú recomendaste desde las bibliotecas virtuales y hacer también propaganda a la biblioteca del colegio, que es muy completa. Estamos estrenando, que la remodelaron en el infantil, entonces ojalá prontamente también podamos hacer ese uso de la literatura. Y a la mamá que acabo de preguntar de cómo seleccionar los libros, yo le daría una recomendación adicional de la que tú le diste. Para mí, que me encantan y soy una apasionada de los cuentos, hay libros que no tienen edades, porque inclusive en mi práctica con las muchachas de la universidad, ellas todos los días en clase me pedían, profe, ¿y el cuento de hoy? Y son muchachas de 18, 19, 20 años y lo disfrutan. Entonces, si a uno le gusta el cuento, como tú le decías a la mamá, seguro que a los niños también les va a gustar. Entonces, hay libros que para mí no tienen edades. Obviamente hay otros que sí hay que hacerlos con cuidado porque, por ejemplo, la versión original de Pinocho, el niño de 5 años de una, no me voy a sentar a leerlo. Listo. Pero sí, recomendación súper chévere que le diste es que si a los papás les gusta el libro, a los niños también les va a gustar. Gracias, Sí. Juan Pablo. Bueno, con todo el cariño. Bueno, Y ¿qué que más? vean los viernes de cuento, porque los viernes de cuento el colegio también les está ofreciendo en la página del colegio. Todos los viernes subimos un cuento para los niños. Muy bien. Muy bien.